Con motivo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, venimos Facu y yo a hacer nuestra convocatoria ideal de la selección de Escocia. Bueno, venimos Facu, venimos luego de haber grabado media hora de video y que no haya aparecido nada. Y bueno, ¿cómo estamos después de estas sensaciones, no? Errores técnicos, fallas, ya nos conocen que puede fallar, acá esto es todo a pulmón, todo con el corazón se hace. Y bueno, venimos un poco a hablar de la selección de Escocia, básicamente, que estamos en parón de eliminatoria, a rajar un poco de Steve Clark y a Echeverry un rato. A ver, disclaimer. Primeramente, la convocatoria que vamos a hacer va a ser como si los jugadores no estuvieran lesionados. Otro disclaimer, que son opiniones personales y convocatorias personales, no tiene que ver con rendimiento con nada, sino con gustos personales, y que si tienen alguna objeción, pongan en los comentarios y que nos caigan palo a nosotros porque es puramente personal. Así que primero eso. Y sí, que es el día de hoy, digamos, ¿no? Exacto. Estamos en 2 de septiembre, así que 2 de septiembre de 2021, luego del partido de Dinamarca. Todo esto es luego del partido de Dinamarca, así que si ven esto en otro momento, no es válida su opinión ya. O sea, no, mentira. Sí pueden comentar, pero entiendan que es en la circunstancia actual. Ahora bien, vamos a comentar un poco la convocatoria de Steve Clark, que fue que son para estas eliminatorias, y luego empezamos ya con las nuestras. Primeramente, empezamos con la portería que convocó Steve Clark, que es Zander Clark, bien, Craig Gordon, el señor milenario, Liam Kelly del Motherwell, y luego pasamos a la defensa con Liam Cooper, Declan Gallagher, Grant Hanley, Jack Hendry, Scott McKenna, Stephen O'Donnell, Nathan Patterson, Andy Robertson, Greg Taylor y Kieran Tierney. Pasamos al centro del campo con Stuart Armstrong, Lewis Ferguson, Billy Gilmore, John McKean, Callum McGregor, Kenny McLean, David Turnbull, y pasamos a la delantera con Che Adams, Ryan Christie, Lyndon, el que no mete goles, Dykes, James Forrest, Ryan Fraser y Kevin Nazario Nisbet. Sí, algunas aclaraciones, algunos comentarios. Hay jugadores que están con lesiones, como por ejemplo James Forrest o Taylor también. Después otra cosa, no sé qué hace Declan Gallagher acá, que yo tampoco. Se ve que Steve Clark no lo ha visto jugar mucho en este último tiempo. Pero bueno, estas aclaraciones son importantes porque también el partido de ayer que vimos en vivo, por cierto, el banco de suplente estaba un poco corto. Sí, la verdad que sí. Y además queremos aclarar que nos parecen buenas las incorporaciones de Zander Clark, de Liam Kelly, que rejuvenecieron esa línea de porteros milenaria. Después, la inclusión de Lewis Ferguson nos parece buenísima, buenísima. Y creo que ya no hay más inclusiones que nos hayan llamado la atención. Sí. Ayer hay que ver si hay renovación en el arco en el partido que viene, porque ayer Craig Gordon no tuvo alguna que sacó, pero un golcito se come. Así sí, sí. A ver, bueno, veremos si hay renovación en el arco, pero bueno, vamos a empezar con nuestra convocatoria ideal. Yo voy a empezar, yo me tiro al agua, como lo hice en el pasado video, que no se grabó, me quiero morir. Pero la línea de portería tenemos a Clark, a Kelly y a McCrory. ¿Por qué McCrory? No hay ningún portero milenario acá, ¿Por qué McCrory? Porque yo creo que necesita foguearse porque es el portero del futuro. Zander Clark ya tiene 29 años, Liam Kelly 26. Robbie McCrory necesita foguearse para hacer el recambio generacional. Mostró nivel. Exactamente, cuando le tocó jugar, mostró nivel en el Rangers, no tanto en el Livingston, pero ahora sí, en el Rangers, luego de haber recibido 200 goles en el Livingston. Clark, mejor portero de Escocia actualmente, creo que no hay duda de eso. Y Liam Kelly, que bueno, podríamos decirlo top 5 mejores porteros escoceses, está por ahí, le ha salvado de alguna que otra Exactamente, yo creo que le ha salvado de alguna que otra al Motherwell, que ya sabemos que el estilo de Graham Alexander es tirar poco y tener 100% de efectividad, así que imagínense. Es dejar que le pateen al arquero también. Exactamente, que Liam Kelly se luzca y que bueno, que Tony Watt aparezca de alguna manera. Esa es la en cierta parte es gracias al técnico que ha convocado a Kelly, ¿no? Exactamente. Le debe unas gracias, ¿no? Exactamente, le debe las gracias de dejar pelotearle cada 2x3 en cada partido. Debe sentir que está en el desembarco de Normandía cada partido, Liam Kelly. Pero pasamos a la línea defensiva, que espero que esta línea, o bueno, estos defensas, no dejen traumado a Kelly como si está en el Motherwell, como son Liam Cooper,
Jason Kerr, me rompiste el corazón, Kerr. Grant Hanley, Jack Hendry, el chico que yo pensaba que nunca iba a llegar a este nivel y ahora fue traspasado por 8 millones al Brujas. Después tenemos a Stephen Welsh, la gran promesa del Celtic. Stephen O'Donnell, promesa no es, pero sí que no sé cómo le tiene confianza ciega el señor Steve Clark, pero yo también le tengo confianza ciega. Así que después pasamos con Sean Rooney, la estrella del St. Johnstone. Andy Robertson, el mejor lateral escocés, el mejor jugador escocés de los últimos años. Y Kieran Tierney del Arsenal, que luego de estar en el Arsenal yo creo que llegar a la selección de Escocia es un alivio. Así que bueno, pasamos ahora sí a la línea del centro del campo con Stuart Armstrong, que yo lo usaría más en banda que en el centro del campo, pero Stuart Armstrong me parece un gran efectivo. Lewis Ferguson, otro que me parece un gran efectivo y que me agradezco que esté convocado. Billy Gilmore, titularísimo. John McGinn, titularísimo. Callum McGregor, titularísimo. Scott McTominay, veremos. David Turnbull, ya lo diré en mi convocatoria. Ryan Jack, yo apuesto por la vuelta de Ryan Jack luego de tantos meses de inactividad, porque creo que necesita un perfil como Ryan Jack esta selección. Y la gran convocatoria que pedían todos nuestros amigos de Escocia, Ryan Gauld, actual jugador del Vancouver Whitecaps, que en la temporada pasada salió varias veces como mejor jugador de la liga NOS, jugador que estaba en el Feirense, que se salió en Portugal y que ahora está en el Vancouver Whitecaps. Pues yendo... ¿Qué se puede hacer en Vancouver? Esa es la pregunta. Pero bueno, está en Vancouver, en Canadá, y bueno, ¿qué hace ahí? Pero bueno, yo ¿Y qué haces vos convocándolo? Pero bueno. A ver, yo tengo bastantes justificaciones. Dobles dígitos en la Liga NOS. Yo creo que más que eso. La astutísima Liga NOS. Que destronó a la Liga Francesa como Liga número 5 entre las ligas top por UEFA. Así que veremos. Son datos. Esos son datos. Ryan Gauld, dobles dígitos en la Liga número 5 del mundo. Así que ahí están los datos. Y pasamos a la línea de delanteros, donde estamos con Che Adams, el revolucionario del gol, que revoluciona todo menos el gol. Después tenemos a Ryan Christie, a nuestro querido jugador de las cerezas. Sí que le van a tocar las cerezas cuando esté en el Bournemouth. Oli McBurney, que viene de no hacer nada y bajó su equipo. Esos son los datos. Después tenemos a Tony Watt, que vuelve a mi selección. 100% de efectividad en estos partidos que estuvo con el Motherwell. Y Kevin Nazario Nisbet, que está bajando de rendimiento y ya no sé si Nazario. Debe ser Nas solamente, le falta el IO. Bueno, pero bueno. Marcó en el último partido de la última fecha. A ver, voy a hacer algunos comentarios. Sí. Ahora que terminaste tu convocatoria. Después ya me caerán los palos a mí, pero yo te voy a hacer al menos los míos al principio. Bueno, este positivo, Robbie McCrory. Sí. Creo que está bien, me parece que está bien que lo llame, lo convoque. Yo no lo cité, pero me parece, no lo citaría, pero me parece que está bien porque si ha jugado McLaughlin, la Euro, ha estado citado aunque sea, ¿por qué no podría estar él que mostró, cuando le tocó la oportunidad, mostró un mejor papel que McLaughlin? Así que en el Rangers, ¿no? Exactamente. Por el tema de COVID y todo lo que ya hemos contado, que justo les tocó a los arqueros de titulares, al primer arquero y al segundo arquero del Rangers. Así que tuvo que salir él. Después, en defensa, bueno, hay un triple ahí con Welsh, hay un triple, hay una apuesta, está bien. Yo solamente digo, voy a dar datos, el titular indiscutible en la defensa del Celtic. Esos son los datos. Titular pero es joven. Sería un poco apresurado quizás llamarlo. Está bien que arrancó bien la temporada, eso es cierto, con una gran personalidad, pero bueno, creo que hay otros jóvenes que se lo merecen más, pero ya lo discutiremos en todo caso cuando me toque en mi convocatoria. Ya lo discutiremos, pero me parece que con ese liderazgo y ese carisma necesita estar acá. Ya lo digo eso. Después, los dos, Ryan, Jack y Gauld, me parece que a Ryan Jack ya es un jugadorazo, pero quiero ver cómo vuelve después de su lesión. Yo creo que dependiendo cómo vuelva, sí que puede aportar o no a la selección, pero sí que es un jugador que le hace falta a esta selección de Escocia, sobre todo en el pivote, porque Callum McGregor lo hace bien en el pivote, distribuye muy bien la pelota, pero sí que no es un perfil un poco más defensivo como sí puede aportar un poco Ryan Jack.
Te lo tomo porque a mí, por ejemplo, no me gusta McGregor como pivote. A mí no me gusta. Por más que ha tenido algún partido con el Celtic, no me parece que sea donde más destaca. Para mí destaca más de interior que Ahora yo creo que un poco un invento de Postecoglou en base a lo que tiene y medio que le ha salido bien por ahora. Pero bueno, yo te la tomo la de Ryan Jack, sobre todo quizá para pelear ese puesto con Gilmour o habrá que ver en la realidad qué pasa. Yo creo que va a volver a la selección en algún momento. Yo no también. sé en cuándo, pero veremos. Y después de Ryan Gaul, bueno, me parece que es otra apuesta. Es otra apuesta, quizá un poco menos justificada incluso que la de Welsh, pero bueno. Yo solamente voy a dar datos. Dobles dígitos en la liga, una de las 5 grandes ligas de Europa. Solamente doy eso. Está bien. Y que de joven lo llamaban el próximo Leo Messi. Se quedó corto, pero yo creo que está retomando. Vamos a ver cómo lo trata Vancouver. Ojalá con tenga el frío, su oportunidad. Ojalá tenga, pero creo que el frío no trata muy bien a los jugadores, sobre todo en Vancouver. Que en Vancouver, entre los alces y el frío, complicado. Pero él está acostumbrado al frío escocés. No sé si será el mismo, pero aunque sea. Y por último, en la delantera está bastante, concuerdo bastante. El único, Oli McBurney. Yo tenía otra opinión. A mí es un jugador que en general me gusta, pero me puse a refrescar datos. Datos. Y el dato es que de 17 partidos que tuvo, no metió ningún gol. O sea, en 17 partidos de la selección no metió ni un solo gol. Yo me lo traigo porque siento que cumple el rol que cumple supuestamente Lyndon Dykes en esta selección, lo cumple de mejor manera. Pivotea, recibe mucho mejor la pelota y aguanta mucho mejor el balón que Lyndon Dykes. Y creo que me puede aportar eso de abrir espacios a Nazario, a Watt, a Adams y a Christie. Mira, la gente va a decir, este chico es esquizofrénico, me van a decir, porque ayer en el directo quizás estaba diciendo algo más cercano a lo que decís vos, pero lo que pasa es que uno puede reflexionar, esto es así, uno puede retractarse, está bien retractarse o reflexionar que las cosas quizás son diferentes, nunca está de más decir, estoy equivocado, estuve equivocado, o miraba las cosas de otra manera, pero bueno, en fin, lo que pasa es que esta selección necesita gol. Y si vos tenés un 9 que no, de 17 partidos no metió ninguno, el otro muchacho por lo menos metió un par. A ver, pero Lyndon Dykes me transmite menos sensaciones que una piedra. Debo decir. Me parece que jugaba mejor. Es en torno a sus habilidades. En general, podemos decir que es un jugador más completo. Eso lo tomo. Pero bueno, en cuanto a goles, en la temporada pasada ya lo hemos repasado en algún otro video. De cara a la Euro o eso, que en la temporada pasada había metido muchos goles en la segunda división inglesa, entonces, no sé, me parece que es una selección que le falta gol y bueno, si lo sacás al poco gol que tenés, que nada, pero bueno, yo que entiendo igual que la apuesta no es McBurney no va a ser mi titular realmente. Si querés arrancar con el 11, bien, tu 11, y ahí me justificarás. Bien. Mi línea es... Bueno, primero empezamos por la portería, que obviamente es Zander Clark, mi titular. Creo que no hay duda sobre esto. El mejor portero escocés. Es la realidad. Y creo que tiene que ser titular indiscutible realmente. Después tenemos en línea defensiva Sean Rooney. Porque yo busco gente que llegue a pisar el área. Gente que llegue a línea de fondo. No Stephen O'Donnell, que mete muchas patadas, pero línea de fondo no la toca. Después tenemos a Jack Hendry. Que buena temporada en el Ostende, llega al Brujas, un equipo que va a jugar Champions, así que Jack Hendry me parece bastante bueno para esta selección. Liam Cooper como central por izquierda, que en salida de balón me puede aportar algo que tal vez Jack Hendry no me lo puede, y Andrew Robertson como lateral izquierdo para que también me llegue a línea de fondo. Acá la cargada. Acá, ¿a quién te cargaste? Acá me saqué a primero obviamente Hanley y a Tierney. A Tierney me lo cargué porque yo no quiero que traiga la toxicidad del Arsenal a mi selección. Pero la convocatoria está en tu convocatoria. Está en mi convocatoria, pero el vestuario está. Pero yo es que lo considero más como lateral, como central por izquierda. Porque creo que me puede aportar más cosas ahí. Porque yo lo que busco con los laterales es que sean flechas. Entonces, creo vos decís que ahí se pelearía el puesto con Cooper. Exactamente. Yo creo que con Cooper se pelearía el puesto. Que veremos si termina ganando o no. Y a Hanley me lo cargo porque es que necesito cintura. Sin cintura acá creo que no podemos defender. Entonces creo que Hendry, que viene a hacer muy buena temporada, y Cooper,
que tiene cintura y juega en un equipo que siempre le terminan corriendo al espacio y más o menos la puede salvar, creo que están capacitados para jugar con la espalda más o menos cubierta. Luego tenemos en el pivote, va a ser polémico esto, pero yo creo que está capacitado para ayudarme a sacar el balón. Tal vez no para defender, pero es que yo estoy esperando a Ryan Jack. Callum McGregor. Callum McGregor va a ser mi pivote, pero va a estar apoyado por Billy Gilmore como un interior derecho, pero que va a ser más defensivo, no tanto ofensivo. Después tengo a John McGinn por izquierda, en el centro del campo, donde va a tener libertad absoluta de llegar y pisar área, y David Turnbull como media punta, que ya tiene la libertad absoluta de moverse por donde quiera. Si quiere ir hasta la defensa a sacar el balón, que saque el balón, pero libertad absoluta para el jugador que viene del Motherwell. Y bueno, después en la punta tenemos a Che Adams y a Kevin Nisbet. Che Adams. Sí, comentá si querés también un poco el dibujo táctico. Ah, ¿no? Bueno, sí, es un 4-3-1-2. 4-3-1-2. Un 4-4 en rombo. Exacto. O quizás, dependiendo si los jugadores se mueven como generalmente pasa, si puede llegar a ser un 4-2-2-2. Exactamente. ¿No? Con un Billy Gilmour ayudando más a McGregor y un McGinn sumándose más en la creación. Exactamente. Es básicamente lo que busco en ofensiva, un 4-2-2-2, y en defensa un 4-3-1-2. Y bueno, y después en la punta tenemos a Nisbet y a Che Adams, donde Che Adams cumple el rol de creativo. No le pido que marque goles porque sé que no los va a marcar, pero al que sí le pido que marque los goles cada vez que le llega la pelota a los pies, que siempre le va a dar Che Adams, es Kevin Nisbet. Kevin, el rey del gol, que no está reinando en el gol esta temporada, pero yo confío. Sí, o sea, apostás a que el gol lo tenga Nisbet, porque Che es más de un jugador de una doble punta, más colaborando para que otro meta los goles. Exactamente. Yo creo que tiene esa función más de como si fuera un media punta, un creativo que le dé los balones, y combinándolo con Turnbull puede ser que abastezcan muchísimo más a Kevin Nisbet. También tiene algo de gol, ¿no? Tampoco vamos a decir que no obvio. tiene. De hecho, viene a marcarle al Manchester United en la Premier League. Sí. Que es un juego que no mete nada de gol. Sí, es verdad, pero es que siento que a nivel creativo me aporta mucho más de lo que me pueda llegar a aportar a gol. Y bueno, los posibles recambios, esto yo lo digo porque yo quise mencionarlo, pero obviamente ya lo mencioné. McGregor, si Ryan Jack vuelve, sería el suplente de Ryan Jack, porque creo que Jack como pivote está más capacitado. Después Ferguson por McGinn, porque es ese jugador con libertad que puede llegar a pisar el área. Y obviamente el suplente de Robertson es Tierney, y sería el que podría entrar cuando los partidos se pongan complicados y tengamos que encerrarnos atrás. Y básicamente sería eso. Está bien, sí. Es una buena formación y hay buenos recambios, digamos. En el caso que haya que arriesgar, quizás me quedé pensando es Louis Ferguson, quizás juega más por derecha, quizás, o que por izquierda, como habías puesto a McGinn, pero son esos roles que estábamos hablando que son bastante movedizos si es un 4-2-2-2. Entonces, bueno, está muy bien. Así como si querés, vamos con lo mío, con mi parte, con los palos, se me van a caer, olvídate. Por cierto, antes de arrancar con mi parte, comentar que McTominay y McGinn no están en la convocatoria, no lo habíamos dicho, pero bueno, la verdad que supuestamente es por tema de lesiones. Exacto. Pero bueno, McTominay está lesionado. McTominay me dijeron que estaba lesionado, aparece en Transfer Market, pero ni idea. Igualmente yo no lo puse titular. Debe ser algo menor, yo creo, porque había jugado el último partido del Manchester, había tenido lugar. O tal vez es porque el Manchester no quería cederlo a la selección. Otra cosa. A veces pasa eso y se justifica con bueno, apareció una molestia en el talón. Exactamente. El médico lo firma y anda a discutir. Está con fiebre, tiene un dolor en el hombro, ¿no? Sí, claro. Siempre pasa eso. Pero bueno, vamos con los arqueros. Dale. Yo acá también voy bastante en tu línea. Sander Clark y Liam Kelly creo que son la renovación. Tiene Sander Clark 29, 25 tiene Liam Kelly. Hay como futuro en el arco para la selección. Y me guardé yo la carta de David Marshall. Me parece que es de los grandes, aparte de 36 años, todavía no está para el entierro, así que creo que tiene algún par de añitos como para la convocatoria, para hablar ahí en los entrenamientos con los otros dos arqueros, empezar a comentarle algunas cosas, ¿viste? Me parece que para el grupo puede servir, no tanto quizá un Gordon, que ayer vimos que no atajó muy bien,
Me parece que es el mejor arquero. Gordon fuera del Hearts no me está dejando buenas sensaciones, así que bueno, veremos. Claro, y McLaughlin, que bueno, no sé, le pagaba a alguien para jugar, para estar en la convocatoria. Ese era el que no le invitaron, el que cayó. Injustificadísimo. Cayó. No, injustificado totalmente. Pero bueno, vamos con los defensas. Liam Cooper, del Leeds, que me parece que es un jugador que hay jugadores que mantuve de los jugadores que hemos visto en las últimas convocatorias. O sea, no he rajado tanto de Steve Clark, pero bueno, Grant Hanley, Jack Hendry. Bueno. ¿No? Son jugadores que están siempre. Digo, Hendry me gustaría que cada vez tenga un poco más de lugar. De hecho, ahora con el fichaje al Brujas creo que va a cobrar otra importancia. Sí, es que ya un jugador que juega Champions tiene que tener esa importancia que además 26 años. 26 años y tiene que empezar a tener esa importancia porque después ya va a llegar casi a los 30 y ya empieza a complicarse la cosa. Sí, el más grande es Cooper con 30 y 29 tiene Hanley, así que está ahí nomás. Y después, bueno, a Jason Kerr. Bueno, muy bien. Para muy mí, bien. un jugador que no entiendo cómo no estaba. No está en la convocatoria. No está. Y Ryan Porteous, me parece que son dos jugadores que tienen que estar en las convocatorias. Son dos jugadores de mucha jerarquía. Porteous tuvo algún mal partido en el arranque de la temporada, sobre todo en Europa, me acuerdo, que cubrimos, pero ha mejorado en los últimos partidos de liga y me parece que es un jugador que tiene 22 años nada más. Sí. Jason Kerr tiene 24. Y era capitán, ¿eh? Era capitán. O sea, imagínense la importancia que tenía Jason Kerr y que no esté en la selección. Ya habla de una cruzada contra el St. Johnston. Bueno, ahora contra el Wigan. Claro, ahora cruzaron al lado inglés, pero no sé, la verdad que yo creo que hay, porque aparte de lo que comentaba un poco antes, no sé si el video que no sale o ahora, pero el tema de Declan Gallagher, que no sé, es un jugador que yo no entiendo. Está jugando bien. A ver, lo ficha, aparte un juego de 30 años, yo pensé que era más joven y 30 años tiene, y lo ficha el Aberdeen, ¿no? Venía a hacer jugando bien. Y tiene lugar porque se lesionó Considine nada más, si no, era suplente. Exactamente, a ver, venía jugando bien en el Motherwell, venía a hacerlo bien también en el Livingston, después de problemas legales, no hablaremos de eso, pero llega al Aberdeen y en mi mente pensaba que iba a ser titular, pero Ross McCrory, el hermano de Robbie, está rindiendo bastante bien. Obviamente no está para ser tal vez jugador de selección, pero está rindiendo bastante bien, Considine bastante bien. Y no tenía lugar. Y cada vez que entró, alguna pifia se le llevó. Y ojo que pierda el lugar con Bates, que ayer lo comentamos. Exactamente, David Bates, que viene a buscar su mejor nivel acá de vuelta a Escocia. Así que veremos. Un refuerzo que trajo el Aberdeen. Así que bueno, habrá que ver, pero digo, hay jugadores como vemos que podrían tener lugar tranquilamente. Exacto. Y esta es otra cosa también, que hay en las convocatorias, Steve Clark no puede escudarse en nada porque hay material para trabajar. Exacto. Y hay nombres, hay cantidad de nombres, no es como años anteriores. No, acá hay cantidad de nombres y nombres de calidad. Incluso gente que se quedó fuera y que nosotros estamos dejando fuera. Ross McCrory, tenés a Ross McCrory. no me está saliendo los nombres, pero sí hay bastante jugadores de calidad. Todo lo que hemos comentado, exactamente. Estamos haciendo recopilación, de jugadores que, a ver, McKenna, ahora vamos a pensar por el que no hemos hablado tampoco de McKenna. McKenna, que es un jugador que por las lesiones no está rindiendo bien, pero un jugador que es bastante bueno y que se cambie de equipo. Exactamente, que se cambie, por favor, no vaya más. Salí del Nottingham, por favor. Claro, entonces, y no hablamos, yo creo que no es tanto en la defensa, sino, aunque también hay profundidad, pero sobre todo en la parte ofensiva. Pero bueno, ahí sí. Ahí ahora lo hablamos de última, pero a ver, y para cerrar el tema de los laterales, en el lateral derecho no hay mucho, entonces me parece que seguiría contando con Stephen O'Donnell, está apadrinado por Clark, y John Rooney ahí concuerdo con vos, sí. Y después en el lateral izquierdo acá Robertson y Tierney, no hay mucho, porque aparte Taylor, que suele ser convocado, no sé para qué, porque no juega nunca y aparte no sé si ahora pierde el puesto con Juranovic, que ahora lo están probando de 3 entonces en el Celtic, así que le pinta pobre feo Taylor. Encima lesionado. Pobre Taylor. Así que bueno, pero bueno, no sé si tenías alguna objeción o ya no, a ver, el tema de ¿cómo se llama este? Porteous. Bueno,
Yo... Es que para mí, pero bueno, vos citas a Welsh y yo, antes Es que que Welsh, sin duda cito a Porteous. Pero bueno, Welsh, son gustos. Welsh me ha mostrado más que Porteous en este último tiempo, con mejor salida de balón, A mejores mí me gustaría verlo en un atenciones. Ranger, por ejemplo, a Porteous. Me Es que gustaría siento verlo que... ahí, porque capaz que en otro contexto rinde también y puede crecer. O capaz que vos tenés razón, en un año hablamos y pues seguramente por la proyección, Stephen Welsh pues, tenga mucho lugar en un futuro, pero Exacto. hoy en día, estamos analizando que otro de Sí, los sí, sí. disclaimer es hoy. Sí, sí, sí. Entonces, El bueno, tema es que yo lo que siento es que tal vez son perfiles distintos. Un Welsh es mucho más líder y Porteous es un acompañante. sí. Por eso tal vez se compenetraría mejor entre ellos dos antes que uno por otro. Entonces hay que ver en el futuro. Hay que Sí, ver. después que son jóvenes. No Sí. sé si tenés la edad ahí de Welsh, pero es Welsh jovencísimo. tiene en 20 o 21. Solamente no, es más Y chico que Porteous. Porteous tiene 22, claro. Sí, Entonces, digo, de acá 5 o 6 años no se sabe qué puede pasar en la selección. Entonces, pero lo que estamos hablando es esto, de que hay futuro, que sí. hay material con que trabajar. Material. Hay bastante material. Vamos con los volantes. Dale. Acá no hay mucha innovación tampoco. Billy Gilmour, Bueno. desde ya. Y van un poco en orden de importancia. Así Sí, que sí, sí. Billy Gilmour, Scott McTominay, Ujú. John McGinn, acá no hay nada que creo que no hay que argumentar No. nada. Aparte son jugadores jóvenes, todos de más o menos, bueno, 26, 26 y 20 de Gilmour, así que. Exacto. Callum McGregor, acá sí Bien. hay 28 años más grande, pero un jugador que todavía tiene vigencia. Otra vez juventud, este ya sí me gustaría verlo mucho más y que juegue más a Louis Ferguson, que solo tiene 22 años. Stuart Armstrong, que es un Bien. jugador que para una convocatoria, creo que para fondo de armario, digamos, una convocatoria está bien, pero no está hace tiempo de su mejor forma y un poco lo que decíamos de que a él le gusta más jugar por banda, pero en el Southampton no juegan con jugar en banda, entonces por ahí, ¿por qué no vas a otro club, no? Sí, no, esa es la pregunta. Y en la selección tampoco juega por banda, entonces No, como... no puede dar no sé. el mejor rendimiento. A ver, destaca en el Celtic, en el Dundee, jugando en banda y ahora no juega en banda. No juega en banda. Bueno, pero bueno, para un fondo de armario, aparte tiene Está bien. 29 años, yo le diría que Sí. despabile un poco porque no le queda demasiado. Pero bueno, se le va viendo la madera, como Sí. se suele decir. David Chilwell, Bueno, no hay justificación, y acá ya llegamos al final, había que rellenar un poco, y aparte me di cuenta que no había puesto muchos jugadores por banda, entonces ahí sí, acá sí me la jugué con... Pues, no sé si jugársela, yo no lo tomo jugársela, pero puede que Pablo me tire algún palo con Ryan Fraser. Si querés tirar la argumentación ahora, y bueno, y otra más que tampoco otro jugador, no te mueras por favor, otro jugador que no te gusta nada, que es James Forrest, que tampoco. Entonces, si A querés ver. rajar de estos dos, mira, se me trabó un poco el Ryan Fraser y por eso tosí. Ryan Fraser no lo entiendo. James Forrest sí juega banda natural. Banda cambiada, siento que se desperdicia mucho lo que te puede aportar James Forrest. por izquierda está jugando mucho. Por eso, a banda cambiada. Porque siento que por derecha es donde despliega más su juego, que es desbordar y tirar centro y meterse. No, pero él está jugando por izquierda en el Celtic últimamente. Por eso, está jugando por izquierda, está jugando a banda cambiada. A banda natural me parece su mejor posición, donde ha jugado siempre y que creo que ha aportado mucho más. Y Ryan Fraser es donde yo incido. James Forrest no, me parece bien la convocatoria. Pero Ryan Fraser no ha rendido bien. Lleva 2 temporadas donde no existe. No existe ni en el Bournemouth, ni ahora llegando al Newcastle, que tampoco es el mejor contexto. O sea, no, eso se la doy. Claro. Pero no está rindiendo bien cuando se le da la oportunidad. Es que si no, ¿a quién, viste? Sí, Como, a ver. Bueno, Si yo, Ryan Christie puede jugar por fuera, que ahora lo iba a mencionar, Sí. pero que puede jugar por esos lugares. Pero yo también, para terminar y argumentar a Ryan Fraser, es un jugador también bastante multifacético, digamos. Te puede jugar de extremo, te puede jugar por volante por fuera, te puede jugar carrilero si querés jugar con línea de 5 atrás. Entonces, es un jugador que te puede servir en una convocatoria. Sí, a ver, yo. Tiene 27. Como yo jugaba Todavía. sin bandas, tal vez yo no lo pensé. Claro. Pero si no estoy mal, Scott Wright es escocés. Exactamente, luego de una búsqueda. Scott Wright, si yo jugaba tal vez con bandas, me parece que está rindiendo bastante bien en el Rangers y que creo que tal vez hubiera apostado por él antes que por Ryan Fraser, que no es porque sea malo, creo que es muchísimo mejor que Scott Wright,
me A parece mí me gustaría muchísimo verlo mejor. un poco más A mí me parece... en la temporada, digamos, quizá para la próxima convocatoria tiene Sí, otra espalda, pero es un jugador que es joven y qué sé yo, quizá quiso mantener todavía bastante la vieja guardia. Aunque ojo que Clark a veces hace eso de convocar a un jugador que por ahí no tiene, no sé, no tiene tanta espalda, podría llegar a hacerlo. veremos. A ver, Fraser como jugador, como calidad, me parece muy bueno, pero viene a ser temporadas malas. Ahora bien, no sé tu esquema. Tal vez Ryan Fraser en tu esquema te sirve. No, Ah, no. Pero es un juego que a mí, yo no, absolutamente no, no entra ni, no, porque no me gusta ni línea de 5 atrás, ni tampoco puse extremos por ay, fuera por en ataque, favor. entonces, no, no, a menos que se reinvente de 5 no sé, de pivote, no, no, pero bueno, es un jugador que, qué sé yo, para mí tranquilamente está en la convocatoria y aparte tiene 27 años Bueno. y creo que puede. No sé si lo que le está haciendo mal es el Newcastle. Quizás tendría que buscar bajar a segunda división o en Sí, me Inglaterra, parece buscar bien eso. algo, reinventarse, porque todavía, supuestamente, los 27, los 28 es la mejor edad de un jugador, es como el pico máximo. Sí, es Entonces, que le acá sí lo revés. agarró. Le agarró la peor etapa que. Creo que fue una sucesión de malas decisiones lo de Ryan Fraser y después ya terminó acá. Pero Bueno, bueno. lo peor fue cuando fue con el Bournemouth, Ah, sí. que el tema de pandemia, que deja colgado el club y decide irse libre y no renovar y termina esa temporada que se acuerdan que el año pasado estaba peleando el descenso al Bournemouth Sí. y él decide arbitrariamente, como No la jugar. temporada se había alargado tenía que renovar el contrato por 2 meses y no lo renovó, se fue libre y dejó colgado a todo el equipo, todo el técnico, entonces, y ahí Sí. se fue, encima se fue al Newcastle, que no sé, es No, como, además me acuerdo que sonaba, ¿no? Que Ryan Fraser al Arsenal, Ryan Fraser a que no sé qué bueno, otro equipo. ahí te la concedo si querés, pero Ahí sí te digo, che, no, que cuídate, pero anda. después terminó en el caso. Claro, entonces, bueno, no sé, yo vengo acá de abogado de Fraser, pero bueno. Vamos con los delanteros. Che Adams, desde Bueno, ya. listo. Kevin Nisbet, Perfecto. son los dos mejores que hay. Ryan Christie, que ya un poco lo mencionaba Perfecto. antes, aparte de juventud acá, todo entre los 25 años. Después Tony Watt, que creo que Perfecto. en 4 partidos de liga ha metido 3 goles, está con una racha increíble. 100% Jugó, efectividad. bueno, no, casi, un Bueno, 75% 90. de efectividad. Bueno, pero 100% en los tiros que hace el Motherwell por Sí, partido, no, 100%. sí, porque aparte Morwell no llega mucho al arco y Nah, cuando llega, ahí sí hay como ese porcentaje de efectividad que si vos, más que nada sí. del equipo, no tanto Ah, bueno, sí. de los partidos. Pero sí, es un juego que me parece, aparte jugó un solo partido en la selección, había solamente en 2016, si no me equivoco, había tenido la oportunidad de jugar un solo partido, entonces no sé, no habiendo tantas opciones de delanteros, quizá ir probando, bueno, cito a este, cito al otro, por ahí alguno te sale bien. Y bueno, después Exactamente. acá me le guardé la rajada para el final. Yo puse a Lyndon Dykes. La gente va a decir, este chico es esquizofrénico, un poco lo que decía antes, pero la verdad que es, de 16 partidos que jugó, metió 2 goles en la selección. McBurney de 17 metió 0, entonces, por lo menos, habiendo tan poco gol, vamos a traer lo poquito que hay, lo vamos a traer acá. Pero bueno, Acá tienen al periodista que cubre fútbol escocés eh, poniendo a Lyndon Dykes. entonces es reflexión pura y objetividad. Pero Es ¿qué así. tipo de reflexión? A nosotros no nos criticaban de que le caíamos a palo a Dykes en la Euro. No, ¿te acordás que no? Como si Sí, tuviera algo no, pero a personal. ver. Yo no tengo nada personal con Dykes. En la temporada pasada justificó, con la cantidad de goles que metió en segunda división inglesa, justificó la convocatoria a la Euro. Eso sí lo A ver, justificó. Ahora, En la Euro jugó tan mal que sí tengo ya algo personal contra Dice. La verdad es que no puede ser que no haya marcado uno. no. Bueno, quizás lo que pasa es que yo, a ver, no sería titular ni de lejos de mi No, equipo, hoy, ni a de ver, lejos. si es titular ya me despido acá y haces lío solo, ¿eh? Esa es la realidad, yo no voy ni que me quedo más. No puede ir una doble punta con No, Cheadas. ya está, nos vemos. No te vayas porque no lo hice. De hecho, puse un solo punta, que acá Ah, digo, bueno. puede haber un debate, puede haber interesante el tema de Cheadan jugando de solo de punta, pero bueno, ya Sí, anticipé un poco lo que la delantera. Pero bueno, es esto, yo lo convocaría porque si no es esto que decimos, empezar a probar y a citar otros jugadores y ver qué tal. Quizá McBurney, pero McBurney no te va a aportar nada de gol. En todo caso, tenías que ver si lo usás de pivote, no de pivo. pivote,
Y no, de que te pivote, no, me pensé en pivotear, ¿viste? O que baje pelotas, se suele A decir ver, acá. McBurney de pivote no lo A probamos. Tal vez puede andar, ¿eh? Bueno, Veremos. muy alto me parece, pues quizás le van a pasar por abajo, pero bueno. Así que bueno, en definitiva es eso. Ok, Si te parece, voy con el 11. vale. Hasta me hice una canchita, todo, ¿viste? Bueno. Bien Bueno, a ver, dibujado. yo puse bueno, a ver si no se puede ver acá. Bueno, yo puse más o menos bien, ¿eh? Ahí ven incluso los Hay suplentes. hay un par de tachones, Bueno. pero bueno. A ver, sí, porque hubo recalculando varias veces, aparte, mucha lapicera, hay que usar más lápiz. Pero Ah, bueno, vamos con el 11. Sander perfecto. Clark en el Bueno, arco. listo. No, acá no hay ningún tipo de análisis. Nah. Yo pongo, mi formación es, que viste que se dice que se nombra el arquero, se debe nombrar, así que Bueno. sería un 1-4-3-2-1. 1-4-3-2. La formación típica de Ancelotti, Sí, ¿no? El arbolito de Navidad. no, de Ancelotti, ¿no? Sí, Sí, de sí, de Ancelotti. Ancelotti, sí. Bueno, también puede ser, que es lo que el dibujo que más me gusta a mí, pero que también puede funcionar el 4-2-3-1. Bueno, Porque con los sí. jugadores que le voy a decir se puede amoldar a eso, como antes decíamos con la formación fálica en tu caso. Exactamente. Así que bueno. Atrás, Robertson por derecha, que es algo que vimos Bueno. ayer en el partido. No sé si funcionó muy bien, lo que pasa también un partido contra Dinamarca, donde ibas a perder poniendo, no sé, 20 jugadores adelante del arco, o inventándote una formación que no existe, que podría ser la 1-10-0-0, Sí. pero ibas a perder. Entonces no me gustaría verlo en otro partido más parejo, quizá contra Austria la semana que viene. Sí. Porque tampoco es lo que decimos, no hay mucho. Yo hasta pensaba en O'Donnell, que podría haber jugado ahí, pero lo que pasa es que tenemos esta disyuntiva, el tema de Tierney y Robertson. Son dos jugadores que tienen que estar en el 11, pero juegan en la misma posición. Sí, es Entonces, el tema. Además que también Tierney te puede aportar como central, después tener que Stephen O'Donnell es un protegido y que hay que ver qué pasa. Las soluciones para eso, que ya lo hemos hablado también, es la de jugar con 3 centrales y con 2 carrileros. Entonces lo pone a Tierney de central izquierdo y a Robertson de carrilero. Pero Exacto. yo no quiero jugar con 5 atrás, entonces bueno. Robertson de 4, de lateral derecho. En el centro de la defensa va a estar Hanley de central derecho y Cooper. Y Tierney va a jugar de 3 de lateral izquierdo. A ver, Hanley es un jugador que me puse a revisar, juega en línea de 4, o sea, y de zaguero derecho, de defensor central derecho, entonces conoce la posición, conoce lo que es jugar con línea de 4 atrás. Yo creo que generalmente Escocia es un bloque bajo y a la contra, porque yo ya sé por dónde me va a venir con el tema de la cintura, pero no, la verdad que no veo en los partidos de Escocia mucho espacio atrás de la defensa. Y después puse a Cooper, que es un juego que me gusta mucho, pero me gustaría también poner, o sea, también se podría cambiar y poner a Tierney en ese lugar, como habías dicho vos, que podían competir el puesto, y Robertson de 3, y poner a O'Donnell de 4. Bueno, pero bueno, el 11 es medio que me estoy atajando un poco en algunas posiciones, porque él pasa esto, repito, que hay opción, hay variedad, que Clark no puede quejarse porque tiene variedad. La fantasía. Falta un 4 de calidad, eso sí, nada más, es lo único, pero después... Acá la fantasía y ahí estar abajo del arco. Ya está. Acá es el conservadurismo, sí. No, ojo, mirá lo que viene ahora. A ver la fantasía. Billy Gilmour, de pivote, de 5 defensivo, ahí. De interior izquierdo, McGinn. Bien. Es titular. Sí, no. O McGregor, pero lo puse a McGinn de titular. Y McTominay, sería interior derecho. Porque a mí me gusta que haga ese recorrido, ese box to box, porque es eso, ¿viste? Yo a veces discuto, hasta charlo con amigos del Manchester United, y no, es box to box, un jugador de largo recorrido, y defensivamente te puede cubrir espacio y recuperar pelotas, sí, pero no es un pivote, no es pivote, no es un jugador que le puedes dar esa posición y esa responsabilidad. Tengo dos objeciones, una mínima y una que sí es importante. Dale. La mínima es Billy Gilmour como pivote único. Se me hace que como pivote único... Te la puedo justificar. Ahí sí que me flaquea porque creo que es un chico muy joven, de muy baja estatura, y que como pivote único lo van a comer. Pero defensivamente es buenísimo, pero como pivote único sí que me falta alguien que pueda ayudarlo un poquito en tema de fuerza.
a ver, acá mira, tenés muchas opciones. Podés poner, si querés, porque este esquema de 3 en el medio puede ser un doble pivote, un doble 5 y después 3 adelante y Bueno. un punta solo, que es el Bueno. 4-2-3-1. Entonces ahí McTominay bajaría a ayudarlo a él en ese doble 5 y quizá McKean se suelta más. Sí. ¿Entendés? Entonces, otra opción podría ser que McGregor juegue de doble 5 con Gilmour. Que lo hemos visto en el partido, si no me equivoco, de Inglaterra, en la Euro, que jugaron muy bien. Ahí sí lo vimos, que se compenetraron bastante bien. Y ahí venía mi segunda objeción. McTominay es mi segunda objeción por el rendimiento de selección. A mí en el Manchester United me parece excelente, me encanta. Pero en rendimiento de selección, yo creo que yo lo pondría de suplente de McGregor, porque creo que en la pareja McGregor-Billy Gilmour anduvo muchísimo mejor. Mira, ahí está el raciocinio y acá está la pasión pura. Que se invierte con lo de Dykes. La racionalidad estuvo acá y de ese lado hubo algo más emocional. Pero, a ver, igual de mi 11 y encima mi 11 ideal. Bueno, sí, obvio. No sale, o sale solamente con mi cadáver a un costado. A ver, esa fue mi objeción. No, es verdad. Voy a decirte algo, es cierto que en el Manchester United aparte no está jugando mucho, hay temas de esto que comentaba antes de lesiones no sé, no está jugando mucho de titular, sí. Y en la selección no está jugando bien, en la Euro de hecho fue mi decepción. Sí, no, jugó... A ver, lo justifico porque jugó como central, pero sí que me decepcionó bastante McTominay en la selección. A ver, yo solamente porque lo ponían mal. Lo ponían en un lugar que no juega. Sí, lo ponían en un lugar que no juega, pero yo apuesto por la pareja McGregor-Gilmour, que vimos que funcionó bien contra Inglaterra. Esa tal vez sería mi única pega, pero por lo demás me parece bien. O sea, poner a Billy Gilmour tal vez con McTominay de apoyo sí que me parecería bien. Entonces, ahí ya no tengo más objeción, nada más. Son gustos y está totalmente justificado porque a mí un jugador me encanta, pero no puedo obviar que no está en su mejor momento. Sí. Pero bueno, como lo era hasta antes de la Euro. Bueno, después, sí. Acá ya no sé qué más justificar, porque tenemos en un doble, no sé, una doble media punta de creación, un Louis Ferguson y un Turnbull que es puro fútbol, puro gol, pura llegada al área pura rival, fantasía. Claro, porque si los goles no los va a meter Che Adams, sí. Que puede pasar a veces que no tenés un goleador. Entonces, ¿quién mete los goles? Tenés que buscar que los meta otro jugador del campo, de otra posición. Y estos dos con rodaje, aparte son re jóvenes, con minutos, con partido. A mí me parece... Mirá, yo incluso me quedo con tu estructura de formación y me quedo con tu apuesta de la doble media punta, con Che Adams de punta. Lo único que cambiaría sería McGregor por McTominay y que McGregor vaya de pivote. Lo demás incluso te lo puedo dejar. Pero... Sí, es que McKean podría sumarse en esa línea de 3 creativos, en una línea de 3 creativa también. La única objeción, ni siquiera la hago yo, sobre mi propia formación, es el tema del Che Adams, que está acostumbrado o más cómodo a jugar con alguien más en la punta. Y acá yo lo pongo solo y no pongo a Nisbet, por ejemplo. Yo en todo caso ahí, para potenciar más a ¿cómo se diría? Pensando en tu convocatoria, obviamente, ¿cómo haría para potenciar más a Ferguson y a Turnbull? Sería con una especie de Lyndon Dykes o en mi caso un Oli McBurnie que abra los espacios para ellos dos, que puedan rematar desde lejos. Pero lo que pasa es que ya no hay mucho lugar en el equipo, entonces por eso. No, pero reemplazarlo por Che Adams o a Tony Watt, que le pegue un sabatazo en la cabeza a cualquiera y que le abra los espacios a Turnbull y a Ferguson. Es que está buena la competencia en ese caso porque habría un solo lugar para todos los delanteros, entonces... Exacto. Tendrían que pelearse mucho, ya que Lyndon Dykes no tendría lugar ni de lejos, pero en una convocatoria, qué sé yo, y para algún partido que se atasca un poco y los últimos minutos y tira pelotazo, quizás te dé algo, por eso está en la convocatoria, pero bueno. Exactamente. Un poco el análisis, creo que la reflexión final es esta que venimos diciendo, hay material, hay jugadores con los que trabajar, hay tiempo de acá en adelante y Steve Clarke tiene hasta 2024 para conseguir algo, digamos. Exactamente. Vamos a hacer un repaso rápido de nuestra formación y cerramos este video. Dale. Mi formación fue un 4-3-1-2 con Rooney, Hendry, Cooper y Robertson como línea defensiva. Clarke, obviamente, en la portería, eso no hay objeción.
McGregor de pivote, Gilmore y McGinn de interiores, Turnbull de media punta y Che Adams con Kevin Nisbet de doble punta. Sí, la mía, bueno, Clark en el arco, Sí. Robertson, Hanley, Cooper y Tierney, la línea defensiva, McTominay, Billy Gilmour, McGinn, Ferguson, Turnbull y Che Adams. Perfecto. Espero que les haya gustado el video. Pongan su alineación, su convocatoria, tírennos palos, lo que quieran hacer, pero déjenlo acá en los comentarios, denle like, suscríbanse, ayúdenos a crecer y compártanlo. Suscríbanse desde el celular de su abuela, de su madre, de su tía, de su padre, todo. Ayúdenos y nosotros prometemos dar el contenido de mayor calidad posible. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.